Mis estudios muestran que jugar juegos de miedo puede ayudarte a desarrollar resiliencia emocional ante el miedo y la ansiedad. Si el cerebro no usa algo, las neuronas se reutilizan para otra función. Vemos una película de terror. De hecho, activará tu sistema nervioso parasimpático, que es la parte de tu sistema nervioso encargada de descansar y digerir, y en realidad puede calmarte fisiológicamente. ¿Hay un punto ideal para sentir miedo o asustarse? Parece que sí hay como un punto ideal para la cantidad perfecta de miedo. Entonces, morbo. Es una idea interesante. No pensé que hubiera ciencia detrás, pero claro que la hay. ¿De qué se trata, sabes? Siempre pensé que las películas de terror eran aterradoras y no me gustaban. Sí, a veces las veía en la televisión, pero editadas y menos malas. Después, al ver Saw por una novia que le gustaban las películas de terror, pensé, ¿qué clase de personas moralmente en bancarrota ven esto? Me asustaba que ella tejiera mientras veíamos a alguien. Ella se relaja, sí. Ella solo se está relajando y a alguien le están cortando la cabeza con una motosierra. Y ella decía, guácala, ¿sabes? Y yo como, guácala. Sí, al menos eso, guácala. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Bueno, ya sabes, lo dijiste, lo mencionaste primero. Nunca hubieras pensado que alguien estudiara algo así. Y luego de inmediato dijiste, bueno, claro que sí. Bueno, yo pensé lo mismo. Al iniciar mis estudios, pensé lo opuesto. Supuse que la gente ya estudiaba esto. Si preguntas a alguien en la calle o en un bar, ¿has sentido curiosidad morbosa? Todos entienden la frase. La gente te cuenta ejemplos de cuando lo hicieron, ¿no? Quizás sienten curiosidad por ese tipo sospechoso del club que trabaja en el concepto. Minas de arena fría. Sí, minería de arena fría, creo que así se llama, ¿no? Pensé que alguien ya lo habría estudiado, pero al investigar no había ciencia al respecto. Y esto fue, ya sabes, no hace tanto tiempo, tal vez hace 5 o 6 años, 7 como máximo. Así que pensé, está bien, esto es interesante como estudiante de posgrado, ¿no? Es como, encontraste algo de lo que todos saben, pero nadie ha estudiado. O sea, eso es una mina de oro. Y sí, así que lo primero que tuve que hacer fue intentar definirlo, ¿no? Teníamos todos estos conceptos sobre lo que es la curiosidad mórbida, más o menos, en la cultura popular. Los críticos de cine comentaban mucho sobre esto, sobre todo en películas de terror, y creo que la mayoría pensaba parecido, como tú. Al inicio decían, ¿quién ve estas cosas tan corruptas? Y esa era como la respuesta. Es decir, lo ven porque son moralmente corruptos, o lo ven porque les falta empatía, o lo ven porque necesitan una descarga de adrenalina. Todos lo aceptaron, incluidos psicólogos e investigadores de medios. Al principio era escéptico sobre esa respuesta inmediata. Pensé que quizá explicaba algo. Pero pensé, tal vez. Realmente se trata más de la curiosidad que de la necesidad de ver algo, ya sabes, moralmente desagradable, porque tú eres moralmente desagradable. Empecé a investigar y descubrí que para la mayoría esto realmente era así. Mucho, como otros tipos de curiosidad, simplemente resultó ser sobre algo que era peligroso, así que defino la curiosidad mórbida como un interés o curiosidad por cosas que son peligrosas, ¿verdad? Y eso puede presentarse en formas de no ficción, como el true crime, que obviamente es probablemente el ejemplo más popular de eso. Pero creo que incluso las noticias, ya sabes, como las noticias modernas, están bastante cargadas de amenazas. Y también puede presentarse en formas de ficción, porque la ficción hace un muy buen trabajo, ya sabes, adapta la historia y los personajes, para que, en el caso de las películas de terror, sean amenazantes, ¿verdad? Hace un gran trabajo manipulando esas cuerdas cognitivas, por eso nos atrae como lo harían las amenazas o historias reales. Sí, estoy pensando en eso de Stephen King. Recuerdo que pensaba, ¿un payaso? ¿Qué tan aterrador puede ser? Y luego es un payaso, y también son las alcantarillas, y también son los dientes afilados, y además, no sé, va tras los niños, especialmente cuando son niños. Bueno, eso es lo que lo hace más aterrador, ¿no? Entonces, parte del trabajo que hago ahora es analizar cómo definimos qué es el horror, ¿no? Tenemos esta idea de como, oh, pienso en el horror. Si veo una película de terror, puedo decir, oh, esa es una película de terror, pero me cuesta trabajo, como encontrar una fórmula para eso, como qué hace que una película sea de terror. La respuesta tradicional ha sido similar, si te asusta. Pero esa definición es algo débil. Lo que me asusta puede no asustarte, y lo que te asusta hoy quizá no te asuste en 10 años. Y luego está esta definición de, bueno, tal vez es si el creador quería asustarte, como si su intención fuera asustarte. Y yo pensé, bueno, esa es una definición más o menos aceptable. Si un director busca asustar y no lo logra, ¿sigue siendo terror? ¿Y si algo asusta sin querer, también es terror? Y pues yo me formé principalmente en biología, ¿verdad? Así que pienso en estas cosas como biólogo. Y pienso, ok, ¿cómo sería esto en el reino animal?
Así que contamos historias donde hay un protagonista y un antagonista. Eso es algo bastante típico que todos los animales experimentan. Hay personas con las que quieren aliarse y personas contra las que quieren luchar. En el terror, descubrí y usé modelos de lenguaje para anotar cientos de películas, obteniendo resúmenes y ejemplos de personajes y sus características. Y lo que descubrí fue que en las películas de terror había claramente un villano muy poderoso, un antagonista muy fuerte, como Pennywise en eso, y un protagonista muy vulnerable, y eso era algo realmente único del terror. Es el único género donde el héroe no es fuerte ni capaz, y está abrumado por el villano. En eso otra vez, el villano es un payaso sobrenatural que cambia de forma. También hay niños comunes, los protagonistas más vulnerables, lo que crea la fórmula perfecta para una historia de terror. Despierta mucho nuestra curiosidad morbosa, mostrándonos lo vulnerables que somos y cómo nos acercamos a algo tan terrible. Sí, lo vi el fin de semana y mientras preparaba esto también vi El teléfono negro. ¿La has visto? Yo sí, vi las dos porque mi esposa está fuera y los suegros se llevaron a los niños. Así que, por fin, tuve tiempo libre. Necesito desperdiciar esto de la manera menos productiva posible, pero no sé. Pensé que de alguna forma lo justificaba diciendo, oye, está relacionado con este programa y la preparación, pero sí, vi ambas y fue interesante, ¿no? Porque de nuevo, son niños. Y los secuestra este tipo aterrador con una máscara de Satanás, que es ridículamente loco y malvado. Tienen que escapar o matarlo con ayuda de otros niños que en realidad son fantasmas. Supongo que así se diría, no creo estar arruinando nada. Todo esto está en el tráiler, tienes razón. Es una receta única, no verás algo similar en el género de héroes. Thor no es un personaje vulnerable sin oportunidades, ¿cierto? Rambo no es vulnerable ni está indefenso ante el enemigo, tú. Es más bien lo contrario, donde pueden derrotar a 1000 personas solo por pura voluntad. Aquí parece que este chico nunca vencerá al asesino con hacha, pero siempre es igual. Son consejeros adolescentes de campamento y luego... Lo que sea que esté afuera con su máscara de hockey, cortando... Y empecé a ver casos extremos, ¿no? Porque ahí es donde realmente puedes poner a prueba una teoría como esta. Y uno de los casos extremos que pensé que era bueno fue la película Depredador. No sé si has visto alguna de las películas de Depredador. La original... Claro, sí. Arnold Schwarzenegger. Pensé, Depredador es perfecto, está en el nombre. Tienes una máquina perfecta para cazar, debería ser el villano ideal, ¿no? Así que si las películas de terror realmente tratan sobre el miedo y, ya sabes, villanos terribles, entonces Depredador debería ser una película de terror. Pero si la ves, te das cuenta de eso. Al principio se sorprenden porque la máquina de cazar los toma desprevenidos, pero son boinas verdes liderados por Arnold Schwarzenegger, o sea, no son vulnerables. Tienen ametralladoras, por el amor de Dios, sí. Tienen ametralladoras, y hay muchos estudios que muestran precisamente eso. Que si le muestras a la gente una foto de una mano sosteniendo un desarmador o un martillo, y luego les muestras otra mano sosteniendo una pistola. Les preguntas quién sostiene esto, cómo se ven, su tamaño, altura y fuerza. Curiosamente, pensarán que quien sostiene la pistola es alguien más grande, fuerte e imponente. Y eso es porque la mente toma el hecho de que esta persona tiene una pistola, bueno, eso los hace más fuertes y más peligrosos. Y la mente, de alguna manera, lo asocia con este mapeo cognitivo muy antiguo, evolutivamente, de que lo más grande es más fuerte, ¿verdad? Así que cuando lo imaginas más grande y más fuerte, ¿verdad? Así que incluso cuando vemos a Arnold Schwarzenegger y luego lo vemos con la ametralladora, nos imaginamos como, oh Dios mío, este tipo no es vulnerable en absoluto, ¿verdad? Además, tiene entrenamiento de boina verde y muchos aliados. Ahora están en un bosque desconocido y en desventaja, pero al ser atacados por el depredador, planean cómo contraatacar. En películas de terror, solo haces eso si estás acorralado, como los animales presa, por ejemplo, un ratón. Un ratón solo pelea contra un gato, ardilla o perro si está acorralado. Es su última opción, como en las películas de terror. La mayor parte del tiempo, el antagonista persigue al protagonista durante casi toda la película, excepto los últimos minutos. El protagonista suele quedar atrapado como una ardilla o rata y debe pelear y ser creativo. Y usualmente encuentra algún tipo de... El héroe encuentra algún tipo de debilidad en el antagonista, o de repente consigue aliados que llegan, y así es como lo derrotan. Pero no es porque sean más formidables, no es porque sean más inteligentes, no es por nada de eso. Usualmente es por suerte, o porque consiguen aliados que llegan en el último minuto.
En eso, en los 80, el niño tenía unos aretes de plata de su mamá. No sé cómo supieron que el payaso era vulnerable a eso, pero lo hacen y le disparan. El primero falla, pero el segundo le da en la cabeza con la resortera y entra la luz. Solo recuerdo ese momento en el que es como, Dios mío, estos niños derrotaron a este payaso psicópata y loco. Creo que es fácil. Es curioso que menciones las armas. Me pregunto si es lo mismo. Tengo la teoría de que también aplica para las camionetas levantadas con esas nueces colgando. ¿Verdad? Más grande es más fuerte, así que quien maneje eso debe serlo también. ¿Verdad? Es así, pero el cliché es fuerte. Energía de pene pequeño. Tu camioneta levantada en los suburbios de San José con nueces atrás. No puedes mostrar una energía más pequeña que esa. Sí. Y ves eso en el reino animal, ¿verdad? Tienes estas peleas rituales entre, o sea, el ejemplo clásico que la gente probablemente puede imaginar son dos gorilas, parados y golpeándose el pecho, ¿verdad? Hay muchos ejemplos de estas peleas rituales, y la razón por la que los animales hacen eso es porque es más barato que meterse en una pelea real, ¿verdad? Hay menos posibilidades de que realmente te hagan daño, pero también puedes fingirlo, ¿verdad? Si logras verte más grande e imponente, tendrás más oportunidad de asustar a otros. Los humanos lo hacen culturalmente. Por ejemplo, levantar tu camioneta o hacerla ver más grande e imponente de lo necesario. Es común confundir la curiosidad mórbida con gusto por la violencia u odio a las mujeres. Parece que no compartes esa idea. Y de hecho, curiosamente, la mayoría de las personas que conozco que aman las películas de terror y que casi solo ven ese tipo de películas o en su mayoría solo ven esas, en realidad son todas mujeres. Sí, no es así. Muchos se sorprenden, pero las estadísticas muestran que a las mujeres les gusta el terror igual que a los hombres. Y cuando se trata de ejemplos de terror de la vida real, como el true crime, ellas son grandes consumidoras de eso, incluso más que los hombres. Eso iba a decir, al pensar en True Crime, imagino una audiencia femenina del 80-90% en podcasts. Con los podcasts probablemente sí, con los documentales probablemente sigue siendo más. Es como, ya sabes, probablemente un 60 a 70%. Y eso es interesante con los podcasts, porque creo que los hombres son un poco más propensos a escuchar solo podcasts. Definitivamente, sí, sí. Creo que en general los podcasts son como 60% hombres, 40% mujeres. Si quitas el True Crime sería como 70, 80, 10, 80. Y luego cuando metes el True Crime, eso inclina mucho la balanza. Si quitas a Joe Rogan y quitas el True Crime, las estadísticas son de una forma y luego las agregas y entonces el True Crime cae como un martillo. Sí, sí, entonces, lo primero que noté al investigar este tema fue que nadie lo ha estudiado realmente, aunque supuse que alguien ya lo habría discutido. Un ejemplo que encontré fue Roger Ebert y Gene Siskel, dos de los críticos de cine más famosos. Y tenían un programa de televisión en los años 80 donde básicamente reseñaban películas, pero en la televisión. Ese programa era triste porque significaba que los dibujos animados del sábado ya habían terminado y solo veías a dos viejos hablando de películas que no podías ver. Sí, Sneak Previews estuvo al aire al menos un par de temporadas y dedicaron un episodio entero a películas de mujeres en peligro. Y lo hicieron porque ambos odiaban las películas slasher que salieron. Les gustaba Halloween porque es más un thriller, probablemente por eso les atraía. Les gustaba la Halloween original, pero odiaban todo lo slasher que salió después. Dedicaron este episodio, Mujeres en Peligro, a los slashers posteriores, especialmente a Viernes. El 13 era el que más estaban atacando porque tenía el mayor alcance o el alcance más amplio. Gene Siskel escribía para el Tribune y Ebert para el Sun Times, ambos en Chicago, en la reseña oficial de Siskel sobre Viernes. El 13 en el Tribune, que ya sabes, en ese entonces lo leían 1 millón o más de personas, él arruinó los finales para disuadir a la gente de verla. Y luego hizo como una versión original de la cancelación, donde expuso al presidente de la compañía, creo que fue Paramount quien la lanzó. Publicó la dirección del presidente y alentó a enviarle cartas de odio. Luego también publicó la de la actriz principal. No la encontró porque vivía en un pueblito y expuso su información públicamente. Pensé que eras Jamie Lee Curtis y esto era Halloween, pero no, perdón. Eso fue en Halloween, pero hablo de Viernes 13, su nombre era Betsy Palmer, creo. Publicó su nombre y dijo, acosen a esta mujer. Esa es su dirección y la del presidente. Dijo, envíenles cartas de odio y anímenlos a no repetir esto. En este programa de televisión hablan de ambos temas. Lo que me pareció muy interesante fue que, claro, el trabajo de un crítico de cine es odiar películas, ¿verdad? O sea, van a haber películas que odien, ese es su trabajo.
Pero lo que me pareció interesante es que hablaron mucho en este episodio sobre la psicología de las personas a las que sí les gustó la película. Así que no solo dijeron, oye, esta película apestó porque la historia apestó y la actuación también. Pero si te gusta, eres una mala persona. Pero si tú, exactamente, si te gusta, entonces... En particular, pensaban que las personas a las que les gustó odiaban a las mujeres y eran muy, cito, muy enfermas, ya sabes, personas muy enfermas. Me sorprendió porque eran dos de los mejores críticos de cine del mundo. Y no podían separar su punto de vista personal de lo que pensaban sobre las personas a las que les gustaban las películas, de simplemente calificar y criticar la película en sí. Así que pensé, está bien, esto tiene que estudiarse, ¿verdad? Sé que uno de esos tipos falleció hace décadas, Gene Siskel. Falleció, creo que antes de Roger Ebert. Sí, ambos murieron en la última década aproximadamente. Al final de su carrera pensaron que exageraron con esa crítica. Ahora lo entiendo, es todo un asunto. Yo también pensé eso, quizás los tiempos han cambiado, eso fue hace unos 4 años cuando comenzó el movimiento de las mujeres. Y tal vez pensaron, está bien, quizá esto es una respuesta a eso. Creo que si hubieran pensado un poco más en su experiencia como críticos de cine, se habrían dado cuenta de eso. La mayoría de los primeros slashers, especialmente en los 80, tienen como mayor cliché a la chica final. Una mujer completamente en desventaja. Aún así, ella siempre logra superar cosas terribles gracias a su inteligencia o resistencia. Para mí, eso es lo más feminista. ¿Verdad? Siempre hay un momento rudo como hasta la vista, baby, donde está por clavarle una estaca y le dice algo como chúpate esta antes de atacar. Y piensas, sí, todos aplauden, ella quema a Jason y dices, sí, tienes razón, es muy feminista. Tal vez veas el final la próxima vez. Sí, creo que sí. Me sorprendió porque pensé que estos tipos ya vieron la película y entienden el cliché, ¿no? Y luego, ya sabes, vi cuando salió la película Espiral, que fue como la 9ª entrega de la franquicia de El juego del miedo. Otro crítico de cine famoso publicó una reseña mordaz, lo cual está bien. Pero de nuevo, no solo criticó la película, también opinó sobre la psicología de las personas a las que les gustó la película, y los llamó lunáticos depravados, que no deberían estar cerca de la mayoría de las personas, ni de otros seres vivos. O sea... ¿Cuándo piensas eso? Son 9 y todos lo han hecho bien. Es distinto si dices, intentamos algo nuevo, pero esto no te está funcionando. Y eso es como ir a Rápidos y Furiosos y decir, ¿sabes qué? Demasiados autos, esto no va a funcionar. Me gusta este marcador, tenemos 18 de estos y hay planes para 25 más prácticamente con el mismo equipo, hasta que mueran y tengamos que hacerlos con IA. Tal vez no te gusten los autos, pero ese es tu problema, amigo. Sí, y cuando doy charlas sobre esto, ya sabes, muestro, hablo de eso y luego muestro una gráfica de las películas de Saw y cuánto dinero han recaudado, más de $1.000 millones en todo el mundo. Entonces, si eso es cierto, hay muchos psicópatas sueltos, ¿no? Y entonces, de nuevo, pensé, está bien, esto realmente necesita ser estudiado, porque esto no es solo algo del pasado, ya sabes. Psicópatas sentados junto a mí, tejiendo en el teatro y hablando de fútbol de Michigan durante la función, porque saben que es irrelevante. Resultó ser una asesina serial, pero creo que es una excepción. Esto es una excepción a la regla. Perdón, Megan, solo bromeo, seguro ella es una abogada exitosa. Entonces mencionaste que para algunas personas Halloween, y supongo que te refieres a la festividad y no a la película, les da una sensación acogedora. Y creo que hay, ¿cómo se llama? Es una palabra danesa o noruega que significa algo así como higiene. Sí, significa acogedor, es prácticamente lo mismo, al menos así lo veo. No considero Halloween algo aterrador. Es como, oh, duendes falsos, un Yoda, un par de princesas, y es algo divertido para los niños. En muchos sentidos es como una Navidad ligera pero con tema espeluznante, así que entiendo ese jigue, sobre todo creciendo en Michigan. En California, Halloween es distinto con 70 grados, pero ya sabes, los niños están usando sus disfraces y no quieren ponerse un abrigo y quieren entrar y mostrártelo porque pueden quitarse la chaqueta. Y como todos los vecinos están socializando porque todos están en la calle con los hijos de los demás. Es como todo un evento. Realmente no sé si eso cuenta. Eso no parece la misma curiosidad morbosa, pero es otro enfoque de todo esto, porque realmente no se trata de muerte, intestinos y cosas sangrientas. Es como si es una princesa y lo último de Disney son cazadores de demonios de K-pop, pero es, ya sabes, todos. Y hay, sí,
Depende, ¿no? Para los niños puede ser más aterrador. Por eso pusimos excelentes decoraciones de Halloween, acorde a lo que hago, y me gusta. Vivimos en un pueblo muy centrado en Halloween y yo organizo algunos de los eventos de Halloween, algunos de los grandes eventos de Halloween aquí. Tenemos una buena decoración de Halloween en casa, incluyendo un animatrónico de Leatherface de 2 metros con motosierra. ¿Es esa la verdadera masacre de Texas? Sí, sí, el tipo con la... Sí, sí, con la cara de cuero, sí, y la motosierra. Y él como que la levanta y grita. Y siempre me preocupa que eso asuste a los niños pequeños, ¿sabes? Pero siempre están cautelosos cerca de él. Pero quieren ver lo que hace. Así que dicen, puedes encenderlo, puedes hacer que grite y haga lo suyo, ¿verdad? Creo que para algunos niños es como una película de terror para adultos o adolescentes. Por eso sienten una curiosidad morbosa. Los que se disfrazan de villanos asquerosos, ya sabes, terribles, están como jugando ese papel, y los otros que se disfrazan de princesas, ellas todavía están ahí afuera. Ver a los villanos asquerosos y terribles y todas las decoraciones aterradoras para los adultos, creo que probablemente se trata más de eso. Es la época en que ir a una casa embrujada o ver películas de terror es lo normal, es lo que se espera hacer, ¿no? Por eso creo que es así. Te da una sensación acogedora, sobre todo si te gustan las películas de terror o cosas espeluznantes. Es la época del año en la que sientes curiosidad. Tu personalidad no se ve como oscura o rara o extraña o moralmente incorrecta, se ve como totalmente normal y aceptable, así que probablemente eso sea parte de esa sensación acogedora. Sí, tienes razón. Lo más aterrador en Halloween es escuchar el timbre a las 9:30 y ver por la mirilla a dos adolescentes altos con pasamontañas. ¿Y piensas, esto sigue siendo Halloween o ya estamos en la purga? Sí. He visto esa película, ¿verdad? No sé si abrir la puerta. Perdón, ya no hay dulces, solo balas. Si las quieren, salgan de mi propiedad. Solo pones el clip de mi pobre angelito donde hace eso. Así es, sí, así es. ¿Qué te voy a dar? Te voy a dar 8 segundos para que saques tu trasero rojo y problemático de mi propiedad. 1, 2, 10 y luego tienes que subirle al volumen. Así es. Mi pobre angelito es graciosa, pero alguien me preguntó si, según mi definición de terror, no sería una película de terror porque hay un niño y dos adultos. Le dije que era un buen punto y que estaba pensando bien. Pero si lo ves, Kevin es muy listo y tiene muchos recursos. Y los dos villanos son como cómicamente horribles, o sea, no son terribles villanos. No trabajan bien juntos, así que realmente no son como una alianza cooperativa. Son unos idiotas e incompetentes como ladrones, así que Kevin los supera, ¿verdad? El propósito de la película es mostrar que él es un sabelotodo. ¿Qué es? Dice, ¿ya acabaste o quieres más? Sí, exacto. Exactamente, sí. Así que, si tuvieras ladrones competentes, eso sería una película de terror. Tienes razón, ¿sabes? Pero sí, si tuvieras al tipo de Black Phone llegando a su puerta, eso sí sería una película de terror. Pero no lo es porque son incompetentes. Los villanos no son lo suficientemente fuertes. Y el protagonista es algo. ¿Sabes? Cuando usas la palabra formidable, hay muchas cosas que influyen en eso. Como que lo principal es qué tan grande y fuerte eres, ¿verdad? Así es como nuestro cerebro lo procesa. Pero hay cosas que te hacen más formidable, ¿verdad? Si tienes un arma, si eres muy inteligente, si tienes muchos aliados, todas estas son cosas que aumentan tu capacidad de ser percibido como formidable, ¿verdad? Así que Kevin es inteligente, tiene muchos recursos, pero no es muy grande ni fuerte. Tampoco los ladrones lo son. Son tontos, sin muchos recursos y no trabajan bien juntos, así que no son formidables. Sí, los vencen con adornos navideños y Hot Wheels. Debo poner mi audio de Mi pobre angelito, aunque no tenga relación. ¿Este cepillo tiene aprobación de la Asociación Dental Americana? Esa película es así, y sucede durante la Navidad, y la hicieron una película navideña increíble. O sea, para mí está al nivel de Duro de Matar como película de Navidad. Entonces, ¿tienes 4 categorías de curiosidad mórbida en personas? Yo diría que hay 4 tipos de curiosidad mórbida. Ok, entonces tú, la curiosidad mórbida es como un rasgo general que tienes. Es como tu interés total en cosas que son peligrosas, ¿verdad? Hay varias formas de expresar eso en el mundo. Entonces, una de esas es la mente de personas peligrosas, de lo que hablamos un poco, así que eso se relaciona con este interés en entender quién es peligroso. ¿Cómo puedes identificarlos? Ya sabes, cómo sé quién va a... Ya sabes, la gente que llega a tu puerta. ¿Cómo saber si quienes piden dulces son niños o personas con malas intenciones? El true crime encaja aquí perfectamente. Y sabes, este es interesante porque creo que hay una buena razón evolutiva específica por la que nos interesa esto como humanos. Sí, cuéntame sobre eso. Sí, hay un libro muy popular que salió hace unos 2 años, escrito por Ricardo Wrangham, antropólogo biológico, estudió simios y la evolución humana mediante nuestros parientes cercanos. Esto se llama la paradoja de la bondad.
Él propone una nueva teoría sobre por qué los humanos somos, según él, agresivos proactivos. Existen dos tipos de agresión en el mundo, si los agrupas, ¿cierto? Entonces tienes la agresión reactiva, que probablemente puedas imaginar lo que significa. Significa que reaccionas de manera agresiva cuando alguien te agrede, así es como la mayoría de los animales muestran agresión. Entonces, si imaginas una tropa de chimpancés, tienes a un chimpancé alfa y tienes esta jerarquía de chimpancés debajo de él, y el chimpancé alfa actúa y toma la fruta que quiere, o las parejas que quiere, o lo que quiera, y si alguien intenta quitárselo, si otro chimpancé intenta quitárselo, reaccionará agresivo, mostrará colmillos, probablemente muerda, empuje, grite y haga cosas que parecen agresión reactiva. Y hace eso para señalarle al chimpancé que lo está desafiando y a los otros chimpancés alrededor que, oye, no intentes quitarme eso, sigo siendo el chimpancé alfa, sigo siendo grande y fuerte, ¿verdad? Así es como la mayoría de los animales enfrenta o maneja la agresión entre miembros de su especie. Los humanos somos diferentes, todavía hacemos eso, todavía hay peleas en bares, todavía pasan cosas así entre los humanos, pero lo hacemos en un grado significativamente menor que nuestros parientes primates más cercanos. Así que, en cambio, los humanos recurren mucho a lo que se llama agresión proactiva. Esto significa que se detienen, planean su agresión. Los asesinos seriales son un buen ejemplo de esto. Pero incluso las batallas, como las batallas en tiempos de guerra, la mayoría de eso no es. Casi nada de eso es agresión reactiva. A menos que te estés defendiendo, la mayoría de las veces estás planeando y tramando cómo vas a atacar a otro grupo de personas, ¿verdad? Este es también el origen de las conspiraciones, como la clásica del Foro Romano. Con César, personas conspiraron para asesinar a una figura poderosa por su poder. Individualmente, no podían hacerlo solos, así que tuvieron que conspirar juntos y planearon matar a César. Entonces, Wrangham argumenta que cuando evolucionó el lenguaje, digamos hace aproximadamente 300.000 años, obviamente hay un margen de error bastante grande. Hay un gran margen de error a ambos lados de esa cifra. Hace unos 300.000 años, los humanos desarrollaron la capacidad de planear y compartir esos planes, algo que ningún otro animal tiene. Es como compartir planes y luego hacer algo juntos en el futuro, lo que permitió a los humanos cambiar sus jerarquías y estructuras sociales. Porque ahora, digamos que el segundo y tercer lugar, o el tercero y el quinto chimpancé, o humano más bien, podían planear juntos para derrocar a la persona que está en la cima. Porque tal vez él es malo para el grupo, ya sabes, tal vez no es algo egoísta, simplemente es malo para el grupo, a nadie le cae bien, vamos a derrocarlo, y podemos hacerlo juntos, así es como lo vamos a hacer. Y eso cambió completamente las cosas, hizo que la jerarquía humana fuera más igualitaria que, digamos, la jerarquía de los chimpancés. Y eso fue algo bueno, ¿verdad? Eso terminó siendo algo bueno. Pero lo que hizo fue seleccionar a los humanos que eran buenos para planear, que tenían control sobre su agresión, que eran agresivos, pero podían controlarlo, ¿verdad? Eran buenos pensando en el futuro, lo cual es positivo. Mientras esa persona esté de tu lado y sea moral según tu criterio, podrías toparte con alguien antisocial con esas habilidades. ¿En qué se convierte entonces? Se convierten en alguien que es un parásito, alguien que, si es especialmente violento, podría ser un asesino serial, ya sabes, ¿eh? Y así los humanos tenían este tipo completamente nuevo de agresión que ninguna otra especie había encontrado, y estaban totalmente desprevenidos cognitivamente para predecir esto, ¿cierto? De nuevo, en el pasado. Con la agresión reactiva, la persona o el animal agresivo te está diciendo, te voy a lastimar si intentas esto, ¿verdad? No había ninguna duda al respecto. Con las personas proactivamente agresivas, se quedan sentadas y dejan que esos pensamientos se acumulen y luego traman y planean. Cuando te ven, no muestran señales de que intentarán lastimarte, porque eso reduciría sus posibilidades de éxito. Entonces, ¿cuál es la única manera de aprender sobre alguien que es proactivamente agresivo? Pues es conocer su historia, después de que hicieron lo que hicieron, ¿verdad? ¿Cómo cometieron el crimen? ¿Cómo lo supimos? ¿Por qué no previmos que ocurriría? ¿Cómo era la víctima? ¿Qué señales ignoraron que pudieron notar? ¿Por qué César no supo que los senadores conspiraban contra él? Y esa es la esencia de la historia de crímenes reales, ¿verdad? Por eso las historias de crímenes reales se enfocan principalmente en el agresor. No es porque las historias en sí mismas carezcan de moralidad, o porque las personas que las cuentan carezcan de moralidad. Es porque lo que más le interesa a la gente es quién es esta persona. ¿Por qué no sabíamos que harían esto ni qué los motivó? ¿Cómo identifico personas así? Eso es lo que más les interesa. ¿Verdad? Es interesante. Mencionas en el libro por qué los humanos son menos agresivos que los chimpancés, quienes defienden la jerarquía con violencia. Los humanos no lo hacen así. Quizá eliminamos a los machos agresivos durante generaciones y paradójicamente usamos la violencia para reducirla en la sociedad. Pero hicimos eso porque un grupo de hombres que solo llevaban una vida normal pensaron, tenemos que matar a este tipo que de repente empieza a meterse con las parejas de los demás.
Sí. Y pues, él es simplemente una mala persona. Sabes, a mí me puedes dejar en el campamento con tu esposa y tus hijos, y cuando regreses, ahí siguen. Pero si lo dejas a él solo, mata a todos. No podemos tener a este tipo cerca, así que con el tiempo nos deshacemos de personas así. Pero sí, tienes razón, ahí está. ¿Es esto? La mente humana evolucionó para detectar amenazas, por eso aprender sobre ellas ayuda a sobrevivir. Eso respalda la teoría del interés en el true crime, ¿no? He dicho antes que la gente, sobre todo mujeres, ama el true crime. Es como un porno de asesinatos. Sí, un poco. Y siento, o sea, estoy exagerando, claro, pero muchas de las personas que ven true crime, les pregunto, oye, ¿qué es lo que te gusta de esto? Y ellos dicen, ahora siento que podría patearle el trasero a un asesino serial. Porque ya conozco todas estas señales de alerta y lo sabré de antemano, y tendré. Tengo mi plan de escape con gas pimienta y una pluma afilada para defenderme, como hizo una señora que escapó de un ataque en un parque nacional, ¿entiendes? Señoras fanáticas del true crime que oyen el programa, ¿creen que escuchar true crime les da ventaja para sobrevivir, aunque sea solo en su imaginación? No importa si es cierto o no. Quiero saber si se sienten empoderadas después, aunque ya sepan que lo harán. Tal vez aún les preocupe qué piensan luego. Y de verdad creo que probablemente la gente se siente así. Esto no. Sin embargo, eso no explica el motivo. Podría observar un accidente buscando un cadáver, aunque sé que será desagradable y no me aporta nada. Es como decir que no he visto un cadáver en mucho tiempo. Quizá debería revisar esto porque es tan raro, aunque esa es la mejor forma de ver que haga algo desagradable que ralentiza el tráfico. Bueno, creo. Además, cuando pasas junto a un accidente, normalmente vas en auto, así que estás en uno. Estás igual que esa persona hace 10 minutos al costado del camino, y mira cómo acabó, ¿verdad? Sí. Y entonces también refuerza, creo, los peligros que vienen con lo que estás haciendo actualmente en el lugar donde lo estás haciendo otra vez. Mencioné en el libro que la mayoría, al ver un accidente de auto, no espera que haya heridos. Si existe, no quieres perderte esa info porque no es común encontrarla, ¿sabes? Y sabes, eso produce sentimientos encontrados en muchas personas cuando pasas junto al accidente de auto, y si terminas viendo algo, te sientes disgustado y piensas, hombre, ¿por qué miré eso? Y eso es bastante típico de una experiencia de curiosidad mórbida, especialmente una que involucra... Podemos hablar de esta otra categoría ahora, me refiero a lesiones corporales, ¿verdad? Ese sería un buen ejemplo de curiosidad sobre lo que le pasa al cuerpo cuando... Al enfrentar peligro, ya sea por accidente o violencia, como tú, el resultado es el mismo. Y ese es el tipo de interés por las lesiones corporales y este es uno de esos casos. Este es interesante, ya que hay varios factores que influyen en el interés por las lesiones corporales. Ese es uno, ¿verdad? Bueno, veamos, así puedes darte una buena idea de, ok, ¿qué tan peligroso es esto? Realmente lo estoy haciendo bien, ¿verdad? ¿Qué consecuencias tiene? También te alerta si se trata de un peligro, como un depredador, una persona peligrosa o si presencias una escena del crimen, como un allanamiento. Observar lo que le ocurrió al cuerpo muestra cuán peligrosa es esa persona o depredador. Creo que doy ese ejemplo en el libro. Si vas caminando por el bosque y te encuentras con un cuerpo que tiene algunos cortes pero nada realmente grave, no te vas a preocupar tanto, ¿verdad? Te preguntas, hombre, ¿qué le pasó a esta persona? Sabes, yo no. Probablemente llames a la policía, pero no te preocuparás mucho por tu seguridad. Si vas caminando por el bosque y te encuentras con alguien que no tiene cabeza, inmediatamente te vas a preocupar más, ¿verdad? Vas a tener más miedo. Bueno, ¿por qué es eso? ¿Por qué tendrías más miedo? Ambas personas están muertas, ambas tuvieron el mismo resultado, ¿verdad? La razón por la que tienes más miedo es porque la cosa que hizo que la cabeza de la persona desapareciera o fuera aplastada, o lo que sea, obviamente es más poderosa, probablemente más agresiva. Y te das cuenta de eso porque se necesita mucha fuerza para quitarle la cabeza a alguien o aplastar la cabeza de alguien. Se necesita mucha agresividad para hacer eso. Y así es como obtienes pistas sobre qué tan peligroso es algo a partir de las lesiones corporales. Y no solo, de nuevo, no solo depredadores o villanos, sino incluso enfermedades, ¿verdad? Como incluso las curiosidades médicas creo entrarían en esto. Doctores y enfermeras necesitan curiosidad sobre el cuerpo y sus fallas para interesarse en su trabajo. Sé que tengo al menos una fan del programa que se dedica a la patología de autopsias, y ella publica cosas en Instagram y siempre es como patología de autopsias, 1G y respaldo. Y yo estoy como... Suena clínico, ¿verdad? Pero también es como, oye, ¿qué es esto? Pensé que te estaba siguiendo y ella dice, mi cuenta fue eliminada otra vez. Es material interesante y a ella le encanta la ciencia, pero por ejemplo, muestran un brazo cortado por un torno y piensas que quizá deberían mostrar cosas así.
O sea, es Instagram e Instagram dice, oh, es violencia gratuita y ella dice sí, pero también es ciencia, simplemente resulta ser un poco asqueroso. Así que ella tiene que caminar por esa línea extraña donde dice, si quieres ver las otras fotos de esto, tienes que ir a este sitio web y es un fastidio tener que hacer eso. Yo solía trabajar en Meta y trabajaba más o menos en ese ámbito y por mi experiencia era un poco... Intenté hacer cambios que no resultaron. Ya sabes, sobre mostrar cosas desagradables y censurar palabras. No sé si aún sea así, pero antes sí. Que si escribías horror, como en Facebook o Instagram, te salía una ventana emergente. Y una intersticial que decía algo como, oye, ¿todo está bien? Y yo pensaba, ¿no puedes? No puedes hacerle eso a personas que no están activamente suicidas, porque de alguna manera puedes empujar a alguien a volverse así. Si no lo están y solo están buscando como un grupo de horror o algo así, ya sabes, o una página de Facebook o algo así, ¿Todo está bien? Sí, como que quiero averiguar dónde están hablando otros fanáticos de las películas de terror. Saw Once. pero si me estás diciendo que no estoy bien, sí, exactamente, exactamente. Sí, solo raro y asqueroso, horriblemente enfermo. Creo que viene de un buen lugar. Se trata de evitar que personas suicidas o en riesgo vean cosas que puedan influenciarlas. Pienso que la intención es buena. Se hizo de forma general y sin saber que no todos los que hacen esto tienen algo mal. Sí, de nuevo, no lo sé, no sé en qué terminó eso. Pero creo que eso solo demuestra otra vez que la gente tiene esta intuición de que si estás buscando algo así, debe haber algo mal contigo, ¿verdad? La curiosidad morbosa es la forma en que la naturaleza nos impulsa a aprender sobre los peligros. Esto se observa en las fábulas. En el libro mencionas Caperucita Roja con el lobo y cómo lo identifican en el bosque. ¿Puedes contarme más sobre eso? Sí, sí, bueno, eso suena tonto, ¿verdad? Si te preguntara, ya sabes, ¿crees que Caperucita Roja le enseña algo a alguien? Vas a decir, no, no realmente, tal vez no vayas al bosque, como que tal vez esa sea la lección. Si lo piensas, está bien si eres un niño de hace 1000 años. En algún lugar de la Europa medieval no sabes leer. De todos modos, no hay escritura, supongo, pero no sabes leer. No tienes internet, no tienes televisión, no tienes libros ilustrados, nada de eso. ¿Cómo sabes cómo es un lobo? ¿Cómo sabes siquiera que deberías evitar uno, verdad? Bueno, por supuesto, la manera en que aprendes eso de niño es escuchando una historia sobre un lobo. Los niños realmente le temen a cosas así que si solo les cuentas una historia sobre un lobo y todas las cosas terribles que va a hacer, probablemente solo los vas a asustar y, pues, no van a estar tan interesados en eso. Suavizas la historia para hacerla más atractiva, con un protagonista como el niño ingenuo que camina solo por el bosque. Exactamente el tipo de persona que sería presa de un lobo, y luego describes cómo es el lobo al describir al antagonista. Entonces, cuando va a ver a su abuela, ¿quién es el lobo? Obvio, disfrazado de oveja o algo así. Alerta de spoiler si no has leído Caperucita Roja. La abuela no lo logra. La abuela no está, ¿sabes? Él dice, ¿qué brazos tan grandes tienes? Y ella, mejor para abrazarte. Claro. Los lobos y los caninos, en particular, usan sus patas delanteras traseras para sujetar a la presa, lo cual es un poco diferente, en realidad, de cómo lo hacen los grandes felinos. Sí, los grandes felinos suelen saltar e ir directo a la yugular con sus dientes. Los lobos suelen sujetar y morder las patas, no atacan la yugular de inmediato como los grandes felinos. Y ella dice, bueno, ¿qué patas tan grandes tienes? Y por supuesto, él dice, bueno, todo es para correr mejor. Bueno, los lobos, por supuesto, son muy rápidos, ¿verdad? ¿Qué orejas y ojos tan grandes tienes? Ella responde, es para verte y escucharte mejor. Los lobos son grandes rastreadores y buenos para encontrar presas y personas. Y luego, ¿qué dientes tan grandes tienes? Todo es para comerte mejor. Es una forma tonta de enseñarles a los niños que un lobo hará algo. No se mostrará ante ti. Intentará cazarte sigilosamente. Lo encontrarás en el bosque, sobre todo si estás solo. Creo que sin esa historia, los niños no sabrían cómo es un lobo, cómo actúa o dónde encontrarlo. Lo importante es que hemos tenido perros domesticados por 30.000 o 40.000 años. No sé, mucho tiempo. Así, un niño solo vería a su perro como algo parecido a un lobo, lo que podría darles una idea equivocada sobre lo amigables que son los lobos. Correcto. ¿Verdad? Y entonces, sabes, de nuevo, creo que es una mezcla de pedagogía y simplemente historias entretenidas, ¿verdad? Los humanos contamos historias con enseñanzas. Incluso en películas modernas solemos incluir una lección moral, aunque no sean de terror. Solemos transmitir un mensaje moral en la mayoría de las historias.
y creo que antes también lo sabía. Pero también había algunos puntos prácticos sobre lo que probablemente te ibas a encontrar en tu entorno local, ¿verdad? Porque antes nuestro mundo era mucho más pequeño. Era como si tu mundo fueran 200 personas. Conocías muy bien a esas personas y unas cuantas millas cuadradas de tierra que también conocías muy bien, ¿verdad? Así que era importante saber todo lo que pudieras sobre eso. Y si eso incluía lobos, entonces probablemente tendrías folclore sobre lobos. Si incluía jaguares, tendrías folclore sobre jaguares, y eso lo ves en todo el mundo. No entres a esa casa de jengibre en el bosque o te meterán al horno. O quizás sí. No te juntes con ancianas del bosque. Tal vez ese era el sí. ¿Eso existe? ¿Es una preocupación? ¿Hay menos mujeres en el bosque que comen niños? Eso puede ser una buena transición al ámbito sobrenatural. Así que casi todas las culturas en la Tierra en algún momento han tenido algún tipo de creencia en brujas. Las brujas son como el villano más común en las culturas de todo el mundo. Y sí, bueno, y las brujas pueden presentarse de muchas formas, ¿verdad? Tenemos nuestra propia versión en Estados Unidos. La idea moderna que tenemos de lo que es una bruja, pero las brujas pueden verse de muchas maneras. Ni siquiera necesariamente tienen que ser mujeres, ¿sabes? ¿Pero qué hace una bruja? Bueno, una bruja es alguien que es un poco marginado socialmente y que puede hacerte daño a distancia sin que te des cuenta. Parece un virus, bacteria u otra enfermedad infecciosa, ¿no? ¿Y qué creo que está pasando aquí? Entonces, lo que yo llamo el dominio del peligro paranormal. No tiene nada que ver con si crees en fantasmas, o incluso si los fantasmas son reales, o los extraterrestres, o algo así. Lo que tiene que ver es con un interés. Los humanos tenemos este interés único en cosas que no entendemos del todo y que son peligrosas o desafortunadas. Y lo que suelen hacer es atribuir esas acciones a algo con agencia, ¿verdad? Si me pasa algo malo, me enfermo o un familiar se enferma, especialmente antes de la revolución científica, buscábamos una explicación para ello. No basta con decir que así es la vida. Necesitas buscar una explicación, ya que lo más adaptativo es intentar entender un evento desafortunado. Ahora, los humanos tenemos esto, somos criaturas sociales, súper sociales. La mayoría de las cosas que nos pasan porque otras personas las provocan o están involucradas en el evento. Y entonces, por supuesto, tenemos una tendencia a pensar como, bueno, si algo malo pasó, probablemente una persona estuvo involucrada o algún tipo de cosa parecida a una persona estuvo involucrada. A veces son dioses, brujas o extraterrestres, según la época. A menudo son fantasmas, ancestros, espíritus, demonios o genios. Siempre es algún tipo de cosa antigua algún tipo de cosa que no puedes ver, que es realmente poderosa y maliciosa y que simplemente suele tomar la forma de una bruja que lanza maldiciones, ¿verdad? Doy un ejemplo en el libro creo que se llamaba Gottlieb, ella es antropóloga y lo era. Ella estaba en Papúa Nueva Guinea o un lugar similar, donde hubo un grave brote de gusano de Guinea. Y el gusano de Guinea es un parásito realmente desagradable que puedes contraer por tomar agua contaminada. Y ella sabía que había un brote de gusano de Guinea, así que hervía su agua para matar los parásitos, matar los huevos, matar lo que fuera, ¿verdad? Y ella trataba de convencer a las personas que estaba estudiando como, oigan, deberían hervir su agua porque hay un brote de gusano de Guinea, y ellos miraban el agua y decían, no veo ningún gusano ahí. Ella decía que eran microscópicos y no se podían ver. Le preguntaban cómo sabía que estaban ahí y respondía que los científicos se lo decían. Otra vez, un practicante sabio te dice que algo invisible te está dañando. ¿Ella no lo logró? No fue convincente, ¿verdad? No los convenció. Ellos dirían, no son gusanos, son brujas maldiciendo el agua, porque nos gustaría. Pensé que dirían que se la comieron. En Papúa en Año Nuevo piensan, ella sabe por qué todos nos enfermamos y ella no. Así que debe ser ella. Sí, de hecho, eso habría sido una gran película. O sea, eso funcionaría bien para la película, sí. Así que ella trató de convencerlos y al final lo logró. Dijo, miren, de verdad hay gusanos aquí. Y ellos decían, está bien, tal vez haya gusanos, pero aunque saquemos los gusanos, eso no detendrá a las brujas. Ya sabes, los humanos tenemos esto, incluso con enfermedades. Esto encaja con nuestra intuición de que hay algo pequeño que no puedo ver, o algo invisible que no puedo ver, que me está afectando negativamente, ¿verdad? Si no tienes la ciencia, sueles atribuirlo a alguien más. Sí, así es como lo atribuimos. Cosas ambientales malas como erupciones volcánicas o pandemias, o enfermedades, o todo tipo de eventos climáticos o meteorológicos que son terribles, pero también cualquier cosa desafortunada que simplemente nos sucede, ¿verdad? Solemos pensar que lo hizo otra persona mala, ¿no?
Me llamó la atención la presa del libro. Animales y depredadores conviven cerca y suelen verse mutuamente. Por ejemplo, leones y cebras suelen descansar juntos cerca del abrevadero todo el día hasta que las cebras notan que el león tiene hambre o caza. Eso me pareció una locura. Sería como estar en una cafetería y que entren caimanes y tú digas, está bien, vi que se comió un pollo vivo afuera. Ni siquiera tiene hambre, míralo. Sí, Como que no me voy a quedar en esa cafetería y tomar tu palabra por cierta, aunque lo viera comer el pollo. Sí, sabes. las cebras no tienen opción, ¿verdad? Sí, no tienen opción. Y en gran parte de la naturaleza vives cerca de tus depredadores, ¿verdad? Así es como funciona, porque los depredadores quieren comerte, así que, por supuesto, te siguen y viven cerca de ti, ¿verdad? Así que podrías imaginar, bueno, una cebra, ya sabes, debería correr siempre que vea un león, porque eso sería, de nuevo, lo obvio que hacer, ¿verdad? Pero si hicieran eso, estarían corriendo todo el tiempo y agotarían todos sus recursos calóricos. No tendrían tiempo para aparearse, no tendrían energía para aparearse, no podrían comer ni mantener su energía. Por supuesto, eso es exactamente lo que el león querría, que la cebra corriera todo el tiempo y luego estuviera exhausta, porque entonces, cuando tenga hambre, podrá atraparla sin problema. Así que las cebras, desde una perspectiva evolutiva, están incentivadas a entender o tratar de entender cuando su depredador es realmente peligroso. Así que cuando tiene hambre, en el caso de un león, o cuando está motivado para cazar, si tienes un gato en casa, probablemente sepas que los gatos pasan unas 20 horas al día durmiendo. Es lo que hacen la mayor parte de su vida. Un gato estuvo detrás de ti al inicio. Sí, 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 él. Y oye, ¿qué estaba haciendo? Estaba durmiendo, ¿verdad? Durmiendo. Sí, ni siquiera sabía si era real. Yo pensaba, es una pantalla de Zoom con un gato falso, es una almohada de gato, y luego se bajó. Fue como, ya me harté de esta entrevista. Estoy cansado, esta conversación no es para dormir. Me voy. Pensó que ya había oído esa charla y se fue. Los felinos grandes, como los leones, duermen hasta 20 horas diarias. Y así es de nuevo. Cuando la cebra nota que el león no parece tener hambre o no parece estar motivado para cazar, y está en una posición segura para observarlo, lo hará porque reunir información sobre él es algo bueno que puede reconocer como, bueno, ¿cuántos leones hay ahí afuera? Parece que realmente tiene hambre, está cazando de verdad o solo está acostado por ahí. Así que están evaluando su panorama de peligro, el panorama de amenaza. La cebra no está sola, las gacelas lo hacen con guepardos y los pececillos con lucios en el agua. Es un instinto bastante común para los animales presa, bajo ciertas condiciones, inspeccionar a los depredadores. Ahora, los humanos somos realmente únicos. En el reino animal, solo se aprende sobre el depredador al detenerse y mirarlo. No puedes aprender de él por tus compañeros porque no pueden hablarte igual. No tienes libros ni una cultura transmisible de ninguna manera, no puedes aprender sobre eso así. Los humanos, por supuesto, tenemos historias, podemos contar historias verdaderas, pero también podemos crear versiones de historias que sean realistas, donde esencialmente podemos tener una cantidad ilimitada de formas en las que podrías interactuar con algo peligroso. Así que para nosotros es muy fácil aprender sobre el peligro, porque podemos contarlo en forma de una historia donde realmente no corres ningún peligro mientras aprendes sobre ello, y eso nos hace increíblemente morbosos y curiosos en comparación con otros animales. Leí que hombres y mujeres han fantaseado vívidamente con matar a alguien. La mayoría de los hombres y mujeres lo han hecho, pero la tasa de homicidios es baja. Supongo que la mayoría no actúa según esos deseos. Pensé que era interesante que muchos han pensado, quiero matar a esa persona. Creí que era el único. Pero supongo que pensé que solo era yo. Sí, sí, sí. David Bush y colegas hicieron un estudio en varios países con miles de hombres y mujeres. Era algo más común en hombres. Cerca del 80 o 90% de las personas han fantaseado con matar a alguien. Entonces surge la pregunta, ¿por qué no lo han hecho? Bueno, porque hay consecuencias por matar a alguien, por supuesto. Sí, eso es lo que me detiene. El riesgo de cárcel, las leyes y la policía me impiden cometer un asesinato. Claro, también hay factores psicológicos que te motivan a no matar personas. Pero creo que lo interesante, o lo que dice ese estudio que es realmente interesante, es que el tipo de maquinaria cognitiva está ahí para tramar y planear, y estar listo para matar a alguien si realmente tuvieras que hacerlo, ¿verdad? Ese estudio muestra eso, así que podemos hablar de la cuarta dimensión. La violencia es el centro de todo, ¿verdad? Se trata de no convertirse en una víctima de la violencia, sea cual sea la forma, ya sea un accidente, un depredador, una persona peligrosa o alguien que creas peligroso. Lo importante es evitar ser víctima de violencia. La curiosidad mórbida incluye un interés particular en la violencia, ya que existen diversas maneras de aprender sobre ella.
Analizamos 3 de estas formas. Una es aprender sobre esto entendiendo las mentes de otras personas y, de alguna manera, predecir quién va a ser peligroso, cuándo y por qué. Otra es aprender las consecuencias de la violencia, como las lesiones corporales. La tercera, la sobrenatural, es muy similar a la de las mentes de personas peligrosas. Son cosas o personas que no podemos ver ni acceder, así que debemos aprender sobre ellas sin tener acceso, como fantasmas, extraterrestres o dioses. El dominio de la violencia consiste en observar la violencia y su desarrollo. Comentamos cómo las mujeres, tras escuchar este podcast de True Crime, se sienten más preparadas y llevan gas pimienta, una pluma u otro objeto. Saben qué hacer si alguien intenta capturarlas. Creo que los hombres hacen algo parecido con el boxeo o la UFC, ¿verdad? ¿Qué haces cuando ves una pelea de UFC? Bueno, puede que disfrutes eso, claro, disfrutas el deporte o la naturaleza competitiva de esto. Tal vez tienes un peleador favorito, aunque solo ves simulaciones de peleas reales. Son peleas reales, la gente sale herida, pero hay límites, ¿no? Hay un árbitro que lo detiene si se va demasiado lejos, hay algunas reglas, así que cuando lo llamo una simulación solo me refiero a eso. No es una pelea a muerte, pero estás viendo lo más cercano que puedes ver a una pelea a muerte. Revisas qué y quién es exitoso y cómo se desarrolla eso. Y creo que los hombres hacen eso en un grado mucho mayor que las mujeres. Las mujeres tienden a hacer la parte de la planeación previa, tienden a planear como, ok, ¿quién siquiera va a ser peligroso? ¿A quién puedo predecir que sería peligroso? Y los hombres están un poco más interesados en el acto de la violencia en sí, y creo que eso se relaciona con los tipos de violencia a los que están sujetos hombres y mujeres, ¿verdad? Quiero decir, los hombres son asesinados mucho más que las mujeres, por mucho, en cualquier tipo de violencia. Las mujeres suelen ser lastimadas por alguien cercano, como ocurre en historias de crimen real. Es como una pareja o un interés romántico o alguien que está tratando de acercarse a ellas. Y en el caso de los hombres tienden a ser asesinados por personas que no conocen en absoluto, así que tienden a ser asesinados por extraños. Y eso también es cierto históricamente. Sabes, en batallas, guerras o peleas de bar, normalmente terminas herido o muerto por alguien que ni conoces. Así suelen ser las peleas, ¿no? No es alguien con quien vivas o alguien que sea tu mejor amigo, es como un rival o un desconocido. Y por eso creo que simula algo que los hombres históricamente han tenido que enfrentar, que es el peligro de una persona desconocida o de un hombre desconocido. En ese caso también es violencia directa en vez de proactiva. Sí, es interesante. Quiero hablar de los videojuegos y los violentos. Porque, o sea, recuerdo cuando salió Mortal Kombat y fue una locura y era como, está bien, tienes Street Fighter que son tipos de caricatura peleando. Ahora esto parece real, aunque sean ninjas y hagan cosas sobrenaturales. Por ejemplo, lanzas una lanza de la manga, atraviesas a alguien, lo jalas y le das un uppercut que lo hace volar con sangre por todas partes. Después salió para Nintendo y Sega, pero en Nintendo solo tenía una mancha blanca que parecía cualquier cosa. Si ponías el código de sangre en Genesis, Sega Genesis tenía sangre y picos. Y era como, oh, hombre, y la gente estaba comprando Sega solo para tener Mortal Kombat ahí, porque decían, no voy a jugar esta versión de Nintendo con sudor, quítate de aquí. Sí, investigué esa historia porque ya conocía Mortal Kombat y el alboroto. Se intensificó cuando salió en las plataformas caseras. Fue similar a lo que pasó cuando salieron las películas slasher. Esas películas salieron en los 80. Pero también coincidieron con la aparición generalizada de los VHS en los hogares, ¿verdad? Así que la gente no solo estaba preocupada por los adolescentes colándose a ver una película slasher. Decían, bueno, ahora pueden tenerla en casa. Va a contaminar la mente de los niños en casa y no podemos protegerlos. Cuando los videojuegos empezaron a llegar a las consolas, hubo un tipo de pánico moral similar, como de, oh Dios mío, ahora, ya sabes, no solo tenemos que mantenerlos fuera de las salas de juegos, también tenemos que asegurarnos de que no consigan estas cosas y las jueguen en casa. ¿Y si juegan Pac-Man de noche mientras yo duermo y pienso que están en la cama? Sí. Y sí, cuando salió Mortal Kombat, salió, ya sabes, en estas dos plataformas, el Sega Genesis y el Super Nintendo, y el Super Nintendo era mucho más popular. No recuerdo la estadística ni si la puse en el libro, pero era mucho más popular en Estados Unidos, en los hogares. Y cuando salió, Nintendo dijo, bueno, somos una compañía de videojuegos orientada a la familia. Pero no queremos perdernos el dinero, no queremos perdernos el éxito que sabemos que esto va a tener. Así que, ¿qué tal si simplemente convertimos la sangre en sudor? No dejamos que Sub-Zero te arranque la columna y la muestre al público con esa cosa gris y pegajosa. Quizás suavizamos, bajamos el tono de algunos de los movimientos finales, y luego Sega dijo, nah, nosotros lo haremos todo. Sí,
Ya no hay fatalities, solo un remate y el tipo cae. Es insatisfactorio. Sí, cuando salió el juego, la versión de Sega Genesis vendió 5 veces más que la de Nintendo, aunque estaba muy subrepresentada. Sería 20-1 si lograbas que tus papás te compraran consola nueva, pero era necesario. Muchos decían que no gastarían $300 o $100 solo por un juego. Sí, hubiera sido 50-1 si la gente supiera comprometerse. Exactamente, sí, y esto preocupaba a la gente, ¿verdad? Así que hubo una audiencia en el Senado de los Estados Unidos sobre esto, como diciendo, bueno, esperen, tenemos que resolver esto. Así nació la ESRB, la junta que clasifica juegos como adolescente o maduro. Clasificado, para todos, sí. Sí, y pensé que que era un gran ejemplo de, otra vez, solo otro pánico moral de como, oh, ¿qué va a pasar si nuestros hijos juegan estos videojuegos violentos? Estos videojuegos pixelados donde le arrancan la columna vertebral pixelada a un hombre pixelado y hay píxeles rojos, ¿sabes? La gente va a empezar a volverse violenta, los niños van a empezar a arrancarse las columnas vertebrales y a lanzarse espíritus entre ellos. La gente realmente pensaba eso, ya sabes, y en cierto modo lo entiendo, o sea, lo comprendo cuando sale algo nuevo. Entiendo la idea común de que si te gustan los videojuegos violentos o las películas de terror, quizá haya algo psicológico raro en ti. Soy comprensivo con eso, pero simplemente no es lo que muestran los datos, ¿verdad? No es lo que los datos han mostrado durante décadas con los videojuegos violentos. Quiero decir, se gastaron millones de dólares entre principios de los 90, como cuando eso sucedió, hasta mediados de los 2000 o 2010, se gastaron millones y millones de dólares. Y el resultado de eso fue simplemente eso. Los videojuegos violentos no afectan la violencia real. Sí, los niños que son increíblemente violentos, muchos de ellos también disfrutan los videojuegos violentos, pero ellos ya eran violentos, o sea, ya eran agresivos. He jugado mucho Grand Theft Auto, amigo, y todavía no he robado un auto, nunca he visto a alguien y lo he sacado de un vehículo en movimiento. Todavía. Sí, todavía no. ¿Quieres que lo haga otra vez? Estas leyes estorban mis consecuencias. Y sí, como que están intelectualizando todas estas consecuencias, ¿verdad? Así es. Assassin's Creed, yo ni sé. Voy a viajar en el tiempo y ser asesino de nuevo. Sigo intentándolo, pero estoy demasiado ocupado estos días, especialmente con los niños que criar y un negocio que manejar. Pero sí, es solo que no. Si los videojuegos causaran violencia, mi generación sería como Mad Max. Nosotros seríamos a los tú lo serías, sería terrible. Y aquí estamos, y en su mayoría todo está bien, y los videojuegos son incluso peores, y la gente dice, estos son tan realistas, van a volver violenta a la gente. Y yo como que digo, ¿eh? Pensábamos que Pac-Man iba a volver a la gente adicta a las drogas. Bueno, tal vez eso sí pasó. Bueno, yo pensé que juegos como Mortal Kombat iban a volver violenta a la gente, que Street Fighter iba a volver violenta a la gente. No sé, hermano. Sí, bueno, y creo que, ya sabes, como mencionaste, la gente que creció viendo películas slasher y jugando Mortal Kombat parecen estar bien. De hecho, tal vez sean un poco mejores, ¿no? He hecho algunos estudios que muestran que las personas que interactúan con cosas de miedo, como historias de terror, o simplemente juegos de miedo en general, especialmente cuando son niños, y eso puede tomar muchas formas, ¿verdad? Los niños juegan, claro, pueden ver una película de terror o jugar un videojuego de miedo, pero también pueden participar en juegos de simulación aterradores. Y a menudo lo hacen, por ejemplo, si tienes niños pequeños y los dejas solos con sus amigos, ¿qué hacen? Bueno, antes de que existieran los teléfonos y esas cosas, jugaban afuera a juegos de simulación, y los juegos que juegan tienden a tener un villano o un monstruo malvado o algo terrible. Inventan historias intuitivamente. Juegos como la Traes o las Escondidas imitan la relación depredador-presa, ¿cierto? Hay alguien que intenta atraparte. Si lo logra, quedas fuera, o tienes que esconderte de quien te caza. Esos juegos son para niños. Probablemente esos juegos sean un poco emocionantes, un poco aterradores, un poco... Para los adultos no lo son, pero para los niños sí emocionan. Y hay buenas pruebas de que los niños que participan en juegos emocionantes tienen menos probabilidades de desarrollar ansiedad más adelante en la vida. He realizado estudios que lo demuestran. ¿Sabes cómo? Jugar juegos de miedo puede ayudarte a desarrollar resiliencia emocional ante el miedo y la ansiedad. ¿Tiene sentido? Si creces como niño y nunca experimentas miedo, nunca experimentas ansiedad, ¿verdad? Nunca haces juegos que den miedo, no ves películas de terror, no juegas juegos aterradores. Tus padres de alguna manera te protegen y te resguardan. No estarás acostumbrado a controlar el miedo y la ansiedad. Al crecer y enfrentar el mundo adulto, empiezas a sentir miedo y ansiedad de forma incontrolable. No podrás regular esas emociones, ¿verdad? Si jugaste juegos de miedo de niño, habrías desarrollado habilidades para regular emociones, para disminuir tu miedo, disminuir tu ansiedad, lidiar con la incertidumbre. Y no significa que tengas que ir a ver, ya sabes, Saw cuando tienes 13 años, solo significa que solo necesitas enfrentarte a cosas que te asustan, ¿verdad? Para que sientas miedo y ansiedad, pero también algo de seguridad.
Y tienes la oportunidad de regular esas emociones y simplemente te vuelves bueno regulando esas emociones como un sustituto, ¿verdad? Como un subproducto. Más bien por hacer eso. Noté que la gente observa los rostros y fotos, pero si hay violencia se enfoca en eso. Tiene sentido, ¿no? Cuando alguien es herido o asesinado, quiero saber el motivo si escucho sobre ello. Si leo sobre alguien que fue asesinado mientras hacía senderismo y simplemente lo despedazaron, me quedo como, está bien, pero quiero. Espero que hayan hecho algo malo y que no solo fuera un tipo al azar siguiéndolos en un auto o algo así. Sí. Como, oh no, esto. Lo que pasó es que esta persona tuvo una aventura con la esposa de la otra persona, y ese tipo era un criminal violento. Este tipo estaba en el bajo mundo, fue al bosque a revisar su plantación de marihuana y lo mataron. Después lo cortaron en pedazos. Eso es mucho mejor que, por ejemplo, que una familia sea asesinada por un psicópata durante una excursión. ¿Estás hablando del diablo? ¿Te refieres a lo que pasó en el refugio del diablo? No, exactamente. Esta historia ocurrió hace unos meses. Bueno, esto pasó, yo vivo en Eureka Springs, Arkansas, y esto sucedió como a media hora de donde vivo, en el Parque Estatal Refugio del Diablo. Qué mal nombre para un lugar. Quizá quiera cambiarle el nombre tras este incidente. Sí, entonces este tipo, otra vez que no tenía antecedentes ni nada, entró a un parque estatal y asesinó a un hombre y a su esposa frente a... o asesinó a un hombre frente a... Y creo que sí, y a la esposa frente a los niños, y los niños, creo que los niños lograron escapar de alguna manera. Dios mío. No saben nada al respecto. Está en juicio y desconocen el motivo, ¿verdad? Pero la gente quiere saberlo. Lo importante es que así puedes evaluar si yo sería adecuado. ¿Cuáles son mis probabilidades de ser una víctima, verdad? Porque como mencionaste, si es como, bueno, ya sabes, él estaba teniendo relaciones con la esposa y luego descubrió que en realidad estaba casada. Y eso fue lo que lo causó, ¿sabes? Quizá él y el esposo tenían un arreglo turbio que falló. Eso te hace sentir más seguro en el bosque. Pero si realmente fue solo un acto aleatorio de violencia, eso te hace sentir un poco más asustado. Y lo estás. De repente puedes ponerte en esa posición y decir, wow, ¿sabes? Tal vez debería pensarlo 2 veces antes de hacer esto o aquello. O tal vez debería llevar gas pimienta conmigo. O tal vez debería llevar lo que sea conmigo, ¿no? ¿El tipo tenía arma? ¿Cómo lo hizo? Esto es asqueroso. Creo que era un cuchillo. Dios, fue una historia terrible y triste. Estar interesado en una historia así no impide sentir tristeza, ¿verdad? Creo que eso también provoca... Esto es terrible. Sí, y puedes serlo. Creo que la gente piensa en las emociones como cosas individuales, como me siento feliz, o me siento triste, o me siento asustado, o me siento quisis. No es raro sentir varias emociones, ¿verdad? Puedes sentir curiosidad por algo, pero también tristeza o asco. De hecho, normalmente sientes curiosidad por cosas que te entristecen o te dan asco. Ese tipo de cosas son importantes de aprender, importantes de conocer y son importantes. Y, bueno, en este caso, sabes, una de las preguntas que la gente suele hacerme es si hay algún inconveniente con la curiosidad morbosa. Porque a menudo hablo de, ya sabes, los posibles beneficios. Y lo hago porque realmente creo que hay algunos beneficios potenciales que no se han explorado lo suficiente. Y porque históricamente ya ha existido cierto estigma contra la curiosidad morbosa. La gente ya tiene intuiciones sobre cómo puede ser mala, así que yo tenía curiosidad sobre cómo puede ser buena. Si es que puede serlo, cómo puede ser buena. Y hay algunas desventajas, ¿verdad? O sea, si me quedo en casa y solo veo crímenes reales todo el día y no salgo al mundo ni interactúo con la gente, voy a empezar a sentirme paranoico. Voy a pensar que el mundo es más peligroso de lo que realmente es. Voy a pensar que las personas son más peligrosas de lo que en realidad son. Pero creo que algunas de esas desventajas son bastante fáciles de contrarrestar. Como solo tienes que salir al mundo e interactuar con personas reales para ponerle límites a esas creencias, ¿verdad? Así que creo que puede haber desventajas, como puede haber desventajas en cualquier rasgo de personalidad. Puedes ser demasiado extrovertido, puedes ser demasiado complaciente, puedes ser demasiado neurótico, puedes ser demasiado lo que sea, también puedes ser demasiado mórbidamente curioso. Pero es bastante fácil contrarrestar esas desventajas. Había subreddits enteros, bueno, ahora están prohibidos, pero había subreddits como ver gente morir. Y recuerdo que la gente todavía habla de eso. De Itcom en aquellos días. La gente aún lo menciona y dice, esto me recuerda a ese video donde pasa algo. Luego preguntan, ¿hablas de Funky Town? Y responden, no lo enlaces. Oh, Dios. Sí, y tú dices, me pregunto de qué es eso. La gente dice que no lo busques en Google, ni lo veas. Créeme, lo vi a los 18 años y ahora, con 25, desearía no haberlo hecho. Aún lo pienso y aunque digas que no lo verás, quieres saber qué es. Solo quieres que alguien te lo diga. Alguien que me dé una descripción. Y es como, ¿y son cosas realmente asquerosas? ¿Sabes lo que es?
¿Sabes lo que es? Es como un cártel. Para la gente que va a buscar esto en Google, ni se molesten. Es un asesinato de cártel y es absolutamente repugnante. No lo he visto, pero no puedo. La descripción es terrible y repugnante. No la diré en el programa, es asquerosa. Es horrible, sí. Y de nuevo, como la mayoría de la gente, cuando lo ven, se sienten fatal. Y aún así sienten la necesidad de decir, oh, pero como que sí quiero saber qué es. No porque me alegre de que haya pasado, no porque lo apruebe, no porque piense que sea algo bueno, ni siquiera porque me sienta neutral al respecto, sino precisamente porque me siento mal por eso, porque se siente horrible y lo reconozco. En el libro doy un ejemplo de cómo Darwin notó que eso no es exclusivo de los humanos, aunque ellos lo hacen más seguido. Entonces él habla de esos monos que escuchó, ¿verdad? Darwin fue famoso por su teoría de la evolución. Era teórico, no científico empírico y no realizaba estudios. Escuchó una historia de Alfredo Brim, zoólogo, sobre unos monos que vieron una serpiente en una bolsa, parte de un experimento suyo. Un mono miraba en la bolsa y gritaba, otro se acercaba, miraba, gritaba y huía. Y es exactamente lo que estás describiendo aquí, donde la gente dice, oh, yo ya vi esto, tú no quieres verlo, ¿verdad? Es como mirar en la bolsa, gritar y huir, pero los demás monos se acercaban porque él sobrevivió, ¿no? El otro mono sobrevivió y alertó de peligro. Quiero saber qué es esa cosa. Es como decir, esto es terrible, no lo veas. Ahora sí quiero hacerlo. Tengo experiencia con esto. Cuando vivía en Manhattan estaba en el vestíbulo hablando con el portero y otro portero entró corriendo. Escuchamos un ruido fuerte y él pensó que se había caído un andamio y estaba como, ¿eh? Y entró corriendo y dice, oh, Dios mío. Y está todo alterado y dice, llama al 911 ahora mismo. Y el otro tipo le pregunta, ¿qué pasó? Y él dice, no, no vayas, no salgas allá afuera. Y yo estaba como, voy a salir, obviamente. Y él, no salgas allá afuera. Y yo le pregunté, ¿qué pasó? Y él dice, alguien se tiró del techo. Oh, Dios, el golpe fue cuando cayeron al suelo. Y nosotros solo dijimos, oh. Y luego, una vez, él me miró a los ojos tan triste y estaba como suplicando. Él decía que no saliera y yo pensaba que tal vez no lo haría. Ya sabes, podrías hacerlo solo porque él te lo dijo. él como que te dijo lo que era y realmente enfatizó él. Él enfatizaba que lo importante es el aprendizaje, ya que lo que aprendas no cambiará cómo te sentirás al respecto. Sí, esa es una buena forma de decirlo con precisión. Y pero, hombre, la violencia atroz realmente, o cualquier cosa atroz, realmente crea esa curiosidad morbosa, y tiene sentido. Ese tipo de líderes medievales decían, no solo maten a estas personas y háganlas desaparecer, tomen sus cabezas y pónganlas en estacas todo a lo largo del camino, hasta nuestra frontera con el otro lugar. Para que vean al entrar lo que ocurre al enviar invasores, serán desmembrados, colgados y dejados para que las aves los devoren. O incluso mejor, hacer una ejecución pública para que la gente pueda venir a ver y puedan presenciar el poder del Estado y cómo, o sea, lo que les pasará a ellos. Sí, eso es exactamente lo que están haciendo. No será normal, será tipo Corazón Valiente donde ellos están así. Tomando las ruedas, sí. Le están poniendo eso, le están sacando los intestinos mientras él lo ve y grita y todos están como sí. Hoy ya no se siente la violencia como antes. Antes debías presenciarla en persona como en una ejecución pública. A menos que vivas en Irán o Corea del Norte, ya no puedes hacer eso. Ahora solo ves la tele o juegas videojuegos, es más seguro y para más gente. No me interesa una ejecución pública. Bueno, un poco, pero realmente no. Pero solo porque tienes acceso. Es como, puedo buscarlo en Google, ¿no? Pero si vivieras en un mundo donde no pudieras buscarlo en Google, una de las preguntas más comunes que me hacen es, ¿somos? Es muy fácil encontrar contenido violento. Basta buscar en Google y aparecen videos de eso. ¿Somos más morbosos o eso es malo? Normalmente digo que ahora tenemos más acceso a eso. Y tenemos acceso a cosas que son irrelevantes para nosotros, ¿verdad? Tenemos acceso a cosas que están sucediendo a miles de kilómetros de distancia y que no tienen nada que ver con nosotros ni con nadie que conozcamos. Eso realmente no es tan útil ahora. Históricamente, eso habría sido útil porque si veías algo así, no tenías una pantalla. Así que era algo que te pasaba a ti, o a alguien que conocías, o a alguien que podrías conocer. Era como en una comunidad pequeña, ¿verdad? No creo que eso nos haga más morbosos. Hace 500 años también habrías ido a ver con tu familia. Ver una ejecución pública requería mucha curiosidad morbosa, como ahora. Es lo único de esta semana, vamos. Sí, exactamente. Pero es que, ya sabes, se necesita mucha energía y motivación para decir, está bien, voy a caminar descalzo 5 millas para ver cómo le cortan la cabeza a este tipo. Tal vez para mí eso es tan morboso como ver algunos videos en línea, ¿no?
Sí, no, tienes razón, excepto que probablemente no tendría a mi hijo de 5 años en los hombros para ver el video de la ejecución del cártel. Sí, exactamente, sí. Me pregunto si es algo evolutivo en los humanos querer ver qué le pasa a alguien como ¿quiero ver esto? ¿Murieron de una enfermedad? ¿Le cortaron la cabeza por culpa de ese tipo? ¿Hizo algo malo? Estamos bien. ¿Por qué esta persona murió de repente y le salieron llagas en la cara? Como que necesito saber más sobre esto porque no quiero que me pase a mí. Bueno, y sabes que los humanos tienen una de las características únicas de los humanos, que ya sabes, famosas últimas palabras, siempre terminamos encontrando algo que los animales hacen y que pensábamos que era único de los humanos. Pero algo que sí parece ser algo único de los humanos es la curación, ¿verdad? Somos increíblemente curamos a otros miembros de nuestra especie de maneras que otros animales realmente no hacen. Y somos muy buenos en eso, muy buenos. Eso nunca habría pasado, ese artefacto cultural no existiría. Si no tuviéramos curiosidad por saber por qué esa persona tiene llagas, ¿cómo lo detenemos? ¿Por qué esta persona se cayó y murió misteriosamente? Y no nos dimos cuenta, ya sabes, durante mucho tiempo. Pensábamos, bueno, son brujas, es lo que sea, y tratamos de encontrar soluciones, ¿verdad? Ideamos contrahechizos, creamos, ya sabes, efigies o tótems que te curarían o te protegerían. Buscábamos cómo curar cosas que no entendíamos entonces. Si era una lesión visible, a menudo preparábamos ungüentos que aplicábamos sobre la herida, y ves que los chimpancés hacen algo parecido. Pero cuando se trataba de cosas que, como dijiste, por ejemplo, alguien simplemente moría y no sabíamos por qué. Ahora, con la ciencia, la razón por la que se desarrolló es porque teníamos curiosidad al respecto, como ¿por qué pasó esto y qué cosa mala lo causó y cómo puedo detener esa cosa mala? O sea, esa es la esencia de la medicina, ¿no? Quiero hablar de los sueños porque obviamente son importantes. A menudo simulamos conflictos con amenazas que podríamos encontrar, bueno, algunas de las cuales encontraríamos en el mundo real y muchas otras que no. Quiero decir, definitivamente a veces huyo de seres sobrenaturales en mis sueños. No tiene sentido, no lo sé, o son personas y la estoy pasando mal. Pero me pareció interesante que tú, en el libro, escribes sobre un estudio realizado en hombres que viven en la selva de Sudamérica, así que en algún lugar del Amazonas. Y sus sueños eran sobre arañas y serpientes y cosas así, pero no sobre lo que hay ahí como jaguares o algo así. Creo que es más probable que los muerda una serpiente o araña que un felino grande. No lo sé. Sí, había diferencias de género. Esto fue en los años 80 por un antropólogo llamado Gregor. Los hombres solían tener más sueños malos o aterradores, como pesadillas con serpientes y arañas. ¿Por qué será? O insectos voladores como insectos venenosos. Si vives en la selva, es difícil estar listo para una serpiente o araña. O sea, no tienes un arma especialmente útil contra insectos o serpientes venenosas, ¿verdad? Solo necesitas encontrarlos y matarlos con lo que sea, pero no hay una forma efectiva de hacerlo ahora. Los hombres salían a cazar y se enfrentaban a situaciones para las que no estaban preparados. Los jaguares son realmente... Depredador común en Sudamérica, ha causado problemas a humanos y primates por mucho tiempo. Hemos aprendido más sobre ellos, dónde encontrarlos y cómo enfrentarlos. ¿No es más fácil enfrentar a un jaguar con una lanza que a una serpiente? Porque la serpiente que no vas a ver te va a morder la pierna y entonces ya estás perdido. El jaguar podría sorprenderte a ti o a uno de tus compañeros de grupo un poco. En cuanto lo ves, es un objetivo grande. Lo atacas con una lanza y termina. Las mujeres tendrían peores pesadillas con jaguares, tribus peligrosas u otras amenazas inesperadas dentro del edificio. Si un jaguar entra al pueblo y los hombres están cazando, las mujeres están solas. Eso es para lo que no están preparadas y es realmente peligroso. Había diferencias de género en eso. No sé sobre sueños modernos, pero sí en la ficción actual. A las mujeres suelen atraerles historias de hombres peligrosos para otras mujeres, y a los hombres, historias de hombres peligrosos para otros hombres. Los únicos libros que los hombres leen más que las mujeres son los de historia militar, que es, ya sabes, el único género que los hombres leen más que las mujeres. Y la historia militar, por supuesto, trata sobre hombres dañando a otros hombres, que es el tipo de cosas con las que los hombres históricamente han tenido que lidiar. Los sueños funcionan como un sistema de aprendizaje de amenazas. Algunos sueños cumplen esa función. ¿Las películas de terror ayudan en eso? Después de ver El teléfono negro pensé, ¿cómo saldré del sótano? Esos fueron mis sueños durante los siguientes días. Los sueños aún son un misterio de la conciencia. No los entendemos bien, ¿cierto?
Existe una teoría interesante y la pregunta de que todos han soñado antes. Claro, saben de eso, saben que los sueños son raros y poco lógicos, las historias tienen huecos y las imágenes son extrañas. A veces puedes volar o hacer otras cosas locas, pero siguen siendo simulaciones audiovisuales que tienen una especie de trama, aunque sea rara. Si no los tuvieras, los nervios hacia tus músculos se apagan al dormir y los representarías realmente. Estudios en animales muestran que al cortar ciertas conexiones neuronales, estos actúan sus sueños, usualmente con maniobras defensivas. Así que no solo es esta alucinación audiovisual, también está estimulando las neuronas motoras correctas para hacerte mover. Y luego evolucionamos una forma de detener eso, como que desarrollamos una manera de parar eso. Es mucha maquinaria compleja para algo sin causa ni razón de existir, ¿verdad? Si eres biólogo y ves esto, piensas, wow, se necesitó mucha dirección evolutiva específica para que surgiera esta maquinaria. Seguramente tuvo una función y en algún momento mejoró la aptitud, aunque ya no lo haga. Y por eso hay una teoría interesante sobre por qué surgieron los sueños en primer lugar, y la teoría dice que, bueno, hubiera sido muy útil simular encuentros con amenazas mientras duermes. Puedes prepararte para ellas, tanto literal como emocionalmente, manejando el estrés y los peligros locales y relevantes para ti. Esa podría explicar por qué evolucionó esa maquinaria. Ahora que existe, podemos imaginar muchas cosas, ¿verdad? Las personas que soñaron con esto al principio probablemente habrían sido vistas como magos clarividentes en su sociedad. Soñé esto y pasó, ¿cierto? Así hemos estado. Voy a arruinar la pronunciación, pero es como, oh, en tu romance, ¿sabes? A todas las culturas les interesa entender los sueños y su relación con el futuro, ¿verdad? Soñar es algo muy extraño. Dormir es como morir unas 8 horas. Dejas de existir en el mundo real, pero tu mente está en otro mundo. ¿Sabes? Es algo extraño que les pasa a los animales. Sí. No puedes distinguir qué es real y qué no, y nuestro cuerpo muchas veces tampoco puede distinguirlo. O sea, mencionaste en el libro que todos hemos visto a un perro o un gato soñar si hemos tenido una mascota, ¿verdad? Y están corriendo y moviéndose. Y hasta los pulpos sueñan y disparan tinta mientras duermen, así que no están desperdiciando esos recursos y energía sin razón. Es solo que la mayoría del tiempo no podemos notar la diferencia. Sí, lo interesante es que, como los gatos, mencionaste sueños de gatos, ratas y perros. Somos varios, al menos conservadoramente. 70 millones de años de divergencia de pequeños mamíferos, ¿verdad? Esta maquinaria ha existido mucho tiempo en los mamíferos. Por ejemplo, el pulpo tiene un sistema nervioso muy distinto al nuestro. Es interesante que sueñen y que hayan desarrollado esa habilidad de forma independiente a los mamíferos, ya que su sistema nervioso es muy diferente. Soñar debió ser muy importante de alguna manera. No solo se conservó millones de años, también evolucionó 2 veces de forma similar en distintos sistemas nerviosos. Así que, de nuevo, solo es una sugerencia de que es importante para algo, o lo fue en algún momento, y potencialmente las amenazas o el aprendizaje sobre amenazas podrían ser una buena explicación para eso. Sí, es fascinante. El doctor David Eagleman, neurocientífico, ha estado en el programa. Él dijo que una de las funciones que tienen los sueños, creo que pensamos, es que ellos... Si tu cerebro no usa algo, las neuronas se reutilizan o otra área toma el control. Por eso necesitas la corteza visual y auditiva al dormir. Porque si no las usas, entonces como que no sé, lo que sea. Alguna otra parte de tu cerebro dice, oh, no estás usando esto para el ganado, quieres empezar a usarlas, así que es como, no, estamos soñando. Así que estoy viendo cosas aunque tengo los ojos cerrados, estoy escuchando y sintiendo cosas aunque tengo los ojos cerrados y estoy dormido. Así que el cerebro dice, bueno, esto está en uso, así que ahí está. Podrías tener un caleidoscopio gigante con música, no tienes que sentarte en un... Tienes un viaje de ácido durante tu sueño. Tener un viaje de ácido. Así que básicamente sí cumple una función aparte de la teoría de conservación cerebral o como se llame. Creo que solo están ahí. No debería haber trama ni conexiones con neuronas motoras. Luego cortan esas conexiones para que no actúes y te lastimes al dormir. Eso requiere mucha ingeniería. Sí, así es. Con la parálisis del sueño siento que salto, pero no es real. A veces pateo las cobijas. Eso significa otra cosa. Pero no estoy afuera en el techo de la casa ahora, a menos que tenga algún tipo de trastorno del sueño, que algunas personas, por supuesto, sí tienen.
Y luego, caray, está todo ese asunto de los sueños lúcidos, donde una parte de mi cerebro dice, espera, esto no tiene sentido. Ah, estoy soñando. Bueno, en ese caso, al diablo con este monstruo, lárgate de aquí. Quiero una fiesta increíble en una isla tropical, no que un tipo con máscara de hockey me persiga descalzo en la nieve. Lárgate. Sabes, puedo simplemente cambiar toda la receta. Sí, ahora tú eres el director. Sí, soy el director y tengo poderes mágicos. No es así como quiero pasar este tiempo. No, 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 no. Me pareció interesante que puedas hacerlo. Las personas nerviosas suelen rentar más películas de terror, por eso los miedosos aman este género. He preguntado a amigos y responden, estaba estresado porque no me pagaron, mi hijo no hizo algo y mi mamá me molestaba mucho. Pero ahora estoy viendo a esta persona ser despedazada con un hacha y de repente me siento mejor con mi vida. Y es como, está bien. Sí, en realidad no es. En realidad no es Schadenfreude, ¿verdad? No es como, oh, me alegra que esto le haya pasado a esta persona otra vez. Como con el accidente de auto, ¿verdad? No te alegra que les esté pasando a ellos. Es solo que nos comparamos con todas las demás personas que vemos en Noah, ¿verdad? Por eso Instagram apesta un poco, porque la gente está curando sus vidas para que parezcan perfectas. Y entonces, cuando entras ahí, piensas, oh, Dios mío, mi vida apesta comparada con la de esta persona que tiene tantas cosas pasando. Al ver una película de terror, vemos a alguien viviendo su peor día. Generalmente lo que vivimos no se compara con eso. Así que es como un buen recordatorio de la realidad, como, oh, tienes razón, las cuentas apestan, ya sabes, la escuela apesta, el trabajo apesta, lo que sea. Ese hombre. La vida antes era mucho peor. Ahora vivimos en la época más cómoda comparado con cualquier otro ser humano. Sí, mi cheque llegó tarde, pero al menos no me están desmembrando en un sótano sucio, así que solo haré eso. Y no significa que esas cosas que te están pasando no sean malas. Por supuesto que son malas. Pero te da un poco de perspectiva sobre qué tan malas son realmente las cosas, lo cual puede tener algunos beneficios psicológicos. Además, creo que haces un gran punto en el libro donde puedes ajustar tu nivel de inmersión. Yo hago esto cuando no soy fan de las películas de terror, pero si sé que van a haber un susto y van a mostrar un cadáver, bajo el volumen. Tal vez solo vea de reojo. Porque van a hacer como boom y van a mostrar un cadáver que ha estado, ya sabes, congelado por un año. Va a dar miedo. Bajo el volumen porque sé que pondrán esos sonidos fuertes donde violines y celos tocan igual. No quiero lidiar con eso. Puedo hacerlo. No puedo ajustar mi exposición en la vida real tan fácil, así que... Sí. ¿Y qué puedes hacer? Sabes que estás ansioso. Es difícil dejar de sentirlo. Si fuera fácil, seríamos más exitosos, pero no es sencillo. Muchos de esos medicamentos recetados no serían... No sería una industria de miles de millones en recetas. Así es, sí, las ventas de Xanax. Esto sería algo que la mayoría de la gente no necesita. Sí, pero si eres así, combate fuego con fuego. Haz que tu mente tema otra cosa para distraerla. Estos pensamientos aterradores, si la historia está bien contada y el estímulo es fuerte, como en una película de terror, hacen que te involucres más en la película. Te sientes ansioso o asustado, tal vez por la película, en lugar de por aquello que te preocupa, y luego, cuando la película termina, tu cerebro recibe una señal de que, bueno, aquello a lo que le tenías miedo ya se está yendo, ¿verdad? Y así, en realidad, activará o aumentará la actividad de tu sistema nervioso parasimpático, que es la parte de tu sistema nervioso encargada de descansar y digerir, y de hecho, puede calmarte fisiológicamente un poco. ¿Existe un punto ideal para el miedo o para asustarse? Porque, de nuevo, no soy muy fan de las películas de terror, pero cuando vi una película, El teléfono negro, supongo que tuvo suficiente éxito como para tener una secuela. Pero todos con los que hablé decían, sí, esa no me gusta. El tipo aterrador no daba tanto miedo. Y yo pienso, en realidad, eso sí me funciona a mí. No busco una película sangrienta ni extrema, solo que sea lo suficientemente aterradora para mí. No necesito que sea más miedo. Eso me pone ansioso y me pregunto si todos son así. ¿Puede una casa embrujada en una granja ser demasiado aterradora? ¿Hay forma de saberlo? Me gusta un cierto nivel de miedo, no quiero más que eso, o este nivel de miedo es terapéutico. Este nivel de miedo me agrega más ansiedad, y no necesito eso. Muchos de mis estudios se hacen fuera del laboratorio porque es difícil analizar el compromiso real con el miedo ahí, ya que los comités de ética no lo permiten tanto. Es muy difícil crear algo con lo que la gente interactúe de forma aterradora en un laboratorio. Muchas de mis cosas ocurren en atracciones embrujadas en Halloween. Un estudio mostró que existe un punto óptimo, una zona de risitos de oro, donde la cantidad justa de miedo permite disfrutar al máximo. Y entonces se ve como, ya sabes, si tienes en el eje X como de 1 a 10 y en el eje Y de 1 a 10, y en el eje X es qué tan asustado estás y en el eje Y es qué tanto te estás divirtiendo.
Normalmente llega al máximo como a las 7 u 8, ¿no? Y esto era, por supuesto, personas en una casa embrujada. Tal vez ellos tienen un punto ideal un poco más alto, pero alrededor de un 7. Pero el 7 de cada quien es diferente, ¿verdad? O sea, ¿qué me lleva a mí a un 7? Es distinto a lo que a ti te lleva a un 7, ¿no? Pero sí, más o menos, sabes que hay como, está justo en el límite de, puedo manejar esto, pero me reta un poco, ¿verdad? Ahí es donde la gente generalmente prospera en la vida, ¿no? Si estás tratando de aprender algo nuevo, normalmente quieres algo que sea como un 7 de 10 en dificultad también, ¿verdad? Algo que te rete un poco, pero no tan difícil que simplemente seas incapaz de lograrlo. Es como un entrenamiento. Quiero que me reten, pero no quiero terminar vomitando ni sin poder acabar. Sí, lo mismo pasa con el miedo, ¿verdad? A la gente le gusta tener su miedo justo al límite de donde, oh, ok, esto me asusta un poco, pero todavía puedo decir que es ficción. Estoy bien, puedo manejarlo, puedo controlarlo. Sí, hay un punto ideal para el miedo, como un 7 de 10, aunque esto varía entre personas. Y entonces, encontrar eso es una buena manera de encontrar cosas con las que sabes que puedes interactuar. Eso es divertido para ti, aún así. Para algunos, eso es el teléfono negro, para otros, el juego del miedo 6 u otro. Sí, un poco diferente, supongo. Tal vez desarrolles una tolerancia, ves el teléfono negro y luego dices, está bien, y después ves otra cosa y alguien hace algo. Entonces, el teléfono negro. La razón por la que a mis amigos fanáticos de las películas de terror no les gustó es porque están acostumbrados a el juego del miedo y luego ven el teléfono negro y dicen, ¿eso es todo? Solo un tipo con unos rasguños en la cara y un par de sustos, lo que sea, me voy de aquí. Bueno, y los protagonistas son, ya sabes, no conectan mucho con el protagonista porque los protagonistas son niños, ¿verdad? Creo. La excepción son quienes crecieron en la época dorada de asesinatos en serie de niños, como en los 70s y 80s. Y la verdad, el peligro de, como el extraño en la camioneta que te secuestra cuando eres niño, probablemente era un miedo real para algunos niños de esa edad. Así que eso podría funcionar para algunas personas que están en esa edad ahora. Buen punto. El hombre que secuestraba niños en la camioneta le pasó a niños cercanos a mí. O al menos era un miedo, era como el miedo a algo, ¿no? Eso sucedió de verdad. Cuando era niño, un hombre disfrazado de payaso intentó secuestrarme cerca de mi escuela. Era un caso real, aunque muy cliché. Esto fue en los 80 o principios de los 90, era una buena comunidad. Decían que había un tipo disfrazado de payaso con globos en su auto intentando hablar contigo. Era fácil de encontrar. Y fue como, ok, y luego pasó. Hubo un par de reportes más y luego la policía dijo, encontramos a este idiota que por supuesto vive con su mamá y es un tipo que está tratando de secuestrar niños. Hasta donde sabemos no ha matado a nadie, pero le hicimos un documental por repetirlo. Tuvimos algo de eso. Sé que se nos acaba el tiempo. Me encantaría si pudieras tomar los últimos minutos y explicar por qué la infancia es tan larga en los humanos. Esto es totalmente un paréntesis, pero pensé que era bastante interesante de tu libro. Bueno, en realidad no es solo un paréntesis. Creo que está relacionado con algunas de las cosas de las que estamos hablando. Así que sí, si observas a los juveniles en otros animales, la mayoría de los animales tienen una etapa juvenil bastante corta, ¿verdad? Y eso tiene sentido. La infancia es costosa porque requiere mucha energía tanto para el niño como para la familia. Los juveniles solo consumen recursos y no participan en actividades como la recolección de alimentos, ¿cierto? Pequeños parásitos, exactamente. Pequeños parásitos, sí. Por eso es caro tener hijos o ser niño y quieres salir de esa etapa rápido. Ahora, lo interesante es que los humanos no solo tienen una juventud larga, sino que evolucionamos etapas extra. Por ejemplo, tenemos una infancia tardía que otros animales realmente no tienen, tenemos una adolescencia extendida que otros animales tampoco tienen. Así que tenemos, ya sabes, digamos, siendo realistas, creo que la gente finge ser niño hasta los 30 ahora, pero, ya sabes, siendo realistas, eres un niño al menos hasta los 14 tal vez, o hasta los 15 todavía estás aprendiendo. En nuestra sociedad se considera que a los 18 años eres adulto. Es algo arbitrario, pero 18, así que ser menor durante 18 años es algo inusual. Aunque lo veas como porcentaje de nuestra vida, es mucho tiempo consumiendo recursos sin aportar. La pregunta es ¿por qué tendríamos un periodo juvenil más largo? Creo que una razón es que los animales con técnicas complejas de recolección de alimentos tienen periodos juveniles más largos porque tardan más en aprender a recolectar la comida. Los humanos históricamente hemos tenido eso. Ahora simplemente presionamos un botón en nuestro teléfono, en una pantalla, y simplemente aparece en nuestra puerta. DoorDash es fácil de usar. Sí, pero históricamente hemos tenido una vida bastante compleja. Somos omnívoros, ya sabes, cazamos, recolectamos y cultivamos alimentos. Hacemos todas estas actividades realmente complejas para conseguir comida. Eso es una de las cosas que tiende a causar periodos juveniles más largos. Otra cosa es la vida social compleja, que, por supuesto, los humanos tienen probablemente la vida social más compleja, al menos entre los mamíferos y probablemente entre cualquier animal.
Y así tenemos estas dos cosas que extienden nuestra infancia para que tengamos tiempo de aprender como ser humanos, ¿verdad? Y probablemente por eso, honestamente, probablemente por eso es que tienes esta especie de infancia extendida falsa. Hoy en día vemos que es como, oh, sigo siendo un niño en mis 20s. El mundo es más complejo y ser humano es cada vez más difícil. Porque las cosas están evolucionando, la tecnología está evolucionando tan rápido que nunca nos sentimos realmente preparados. Eso también va con esta historia de curiosidad mórbida. Si tienes vidas y formas complejas de recolectar alimentos, también enfrentarás amenazas complejas. Los humanos somos una especie migratoria y no nativos de ningún lugar. Al conquistar la Tierra, siempre enfrentamos amenazas nuevas en cada sitio al que llegamos. Enfermedades, depredadores o tribus peligrosas. Aprender a ser humano lleva tiempo, incluyendo identificar peligros. Colton Scrivener, muchas gracias, hermano. Estuvo muy interesante. Pondremos el libro en las notas del programa para apoyarte con su difusión. Ciencia divertida, supongo. Viste muchas películas de terror y exploraste temas curiosos haciendo cosas interesantes. Así que ahora eres el tipo del miedo. Ese es tu nicho científico. Sí, Está bien, ese es un buen nicho. buen nicho. Gracias por venir. Empieza a pensar en el deseo de venganza como un ataque al corazón. Es una emergencia médica. El 95% de las personas reportan que tienen deseos de venganza. Algunos se preguntan si esto es realmente una adicción. Los estudios muestran que tienes más ansiedad y depresión. Arruina tu vida.